¡Ay de mí! Porque todo lo que construí con orgullo y crueldad se ha convertido en mi propia tumba. Así resonaron las últimas palabras del rey en aquel palacio que, irónicamente, había sido levantado como símbolo de poder y eternidad. No había música, no había coros de triunfo ni soldados marchando con honor, solo un silencio pesado, interrumpido por su voz quebrada. Esa voz que por años había hecho temblar a súbditos y consejeros, pero que ahora se deshacía como polvo en el viento. Les narraré su historia, ya que no es la de un hombre común y corriente. Es un espejo en el que cualquier persona puede verse reflejada. Una historia de advertencia para reyes y pobres, para quienes gobiernan y quienes son gobernados, para los que se sienten fuertes y para aquellos que se consideran débiles. Porque cada ser humano, a la larga o a la corta, se ve obligado a afrontar las consecuencias de sus decisiones, y nadie, ni un rey, tiene la posibilidad de eludir la justicia del destino, que es invisible. El rey nació en una cuna de oro, con privilegios y seguridades que otros no podían ni imaginar. Desde pequeño entendió que su palabra tenía un peso particular. Si lloraba, los sirvientes iban a ayudarlo. Si indicaba algo con el dedo, enseguida alguien lo traía. Y si evidenciaba insatisfacción, varios temblaban por temor a la reacción del príncipe en formación. Se formó con la convicción de que el mundo estaba destinado a servirle. A nadie le cabía duda de que su inteligencia era penetrante. Se distinguió desde joven por su dominio de la retórica, la estrategia y el poder de persuasión. Sin embargo, esa misma lucidez, en vez de convertirlo en un hombre sabio, lo llevó a la arrogancia. Pensaba que su perspectiva era la única verdadera y que su lógica superaba a cualquier otra. Y aquí empieza la primera enseñanza de esta historia. El saber sin humildad es como un cuchillo sin funda. Acaba lastimando a quien lo lleva. Los años iniciales de su reinado parecían prometedores cuando tomó el trono. Gobernaba con firmeza, estableciendo orden en un reino que había estado envuelto en disputas internas y batallas por el control. La gente lo observaba con esperanza, convencida de que al fin la corona recaía sobre alguien que podía proporcionar estabilidad. Y tal vez en el fondo hubo un momento en que el rey realmente deseó hacer lo correcto. Sin embargo, pronto esa semilla se vio contaminada por el orgullo. Inició con decisiones que parecían menores. Aumentó los impuestos para costear la edificación de un nuevo palacio. El pueblo debe aprender a sacrificarse para el honor de su reino, decía. Y a pesar de que muchos murmuraban su insatisfacción, guardaban silencio, porque todavía creían que todo ese esfuerzo tendría ventajas. Luego, dispuso sanciones ejemplares para aquellos que cuestionaban sus decretos. Mientras las plazas públicas se llenaban de escenas que generaban más temor que respeto, decía, el orden requiere disciplina. En uno de esos días, apareció en la corte un anciano sabio con barba blanca y paso sosegado. Con valentía, ya que pocos se atrevían a hablarle con sinceridad al rey, le dijo, Majestad, el que gobierna con miedo cosecha miedo, y el que lo hace con justicia cosecha eternidad. Todos los presentes contuvieron el aliento esperando la respuesta. El rey, en lugar de reflexionar, soltó una carcajada cargada de desprecio. Tus palabras son ecos de un pasado débil, contestó. Y así, con una simple sonrisa arrogante, despreció la voz de la sabiduría. Ese momento, que pudo haber sido un punto de inflexión, se convirtió en un paso más hacia su perdición. Porque no hay consejo que caiga en saco roto. Lo que se rechaza con soberbia, el destino lo devuelve en forma de lección dolorosa. Con el tiempo, el rey se volvió más duro de corazón. Pensaba que la grandeza estaba en someter a todos, en establecer su voluntad como si fuera una ley divina. Los palacios resplandecían bajo el sol, los banquetes eran lujosos. Sin embargo, las lágrimas del pueblo colmaban de silencio los ríos. ¿De qué sirve un trono de oro si se mantiene sobre la pobreza de miles? Sin embargo, nunca se hizo esa pregunta. Una de las decisiones que marcó su futuro ocurrió casi sin que él mismo lo notara. Ordenó confiscar las tierras de un campesino para ampliar los jardines de su palacio. ¿Qué puede significar una parcela frente al esplendor de un rey?, pensó. Pero esa pequeña injusticia dejó a una familia entera sin sustento. El campesino, humillado y quebrado, levantó su mirada al cielo y juró que algún día su voz sería escuchada por la justicia divina. Quizás fue ahí cuando el destino comenzó a tejer con mayor rapidez los hilos de su tragedia. Y aquí me detengo para plantearles una reflexión. No hay injusticias menores.
Las lágrimas que no se atienden, las humillaciones que se imponen y los actos de soberbia son semillas que germinan tarde o temprano. El tiempo no elimina, el tiempo conserva. Y cuando menos lo imaginamos, nos devuelve multiplicado lo que hemos sembrado. Los asesores del rey empezaron a darse cuenta. Susurraban que ya no sonreía con sinceridad, que sus ojos se oscurecían en medio de los banquetes, como si en el fondo supiera que su poder estaba edificado sobre bases de arena. Pero su orgullo lo mantenía en la oscuridad. Continuaba avanzando, convencido de que la eternidad era suya. Una tarde, al caminar por su jardín, observó a un niño huérfano que pedía limosna detrás de las rejas del palacio. El niño le gritó con valentía: «Su Majestad, si realmente eres tan grande como dicen, comparte por lo menos un trozo de tu pan conmigo». Los guardias, indignados, corrieron a golpear al niño, pero el rey, divertido, levantó la mano para detenerlos. Con voz burlona dijo: «Si este niño cree que la grandeza consiste en compartir, vivirá siempre en la miseria. La grandeza está en poseer lo que otros desean». Aquel comentario, pronunciado sin pensar, quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Era un reflejo claro de su alma endurecida, y lo que no imaginaba era que esas palabras serían recordadas el día de su caída, cuando ni siquiera un pedazo de pan podría salvarlo del hambre del exilio. Cada paso que daba lo acercaba más a su final. Cada decreto injusto era un ladrillo más en el muro de su condena. Cada sonrisa de desprecio era un eslabón más en la cárcel invisible que lo esperaba. Y a pesar de que aún había capítulos dolorosos por venir en su historia, su suerte se selló desde el instante en que pensó que el poder lo hacía intocable. Ahora yo les pregunto, ¿no somos todos un poco como ese rey? ¿No pensamos a veces que nuestras pequeñas decisiones no tienen consecuencias? Pero la vida no olvida. El eco de nuestros actos, sean estos buenos o malos, siempre vuelve. Si el rey hubiera comprendido eso a tiempo, tal vez su historia habría tenido un rumbo distinto. No obstante, no lo comprendió. Por eso, hacia el final de su vida, en el mismo palacio que levantó con manos ajenas y lágrimas desconocidas, pronunció sus últimas palabras: «Ay de mí, porque lo que levanté con orgullo y crueldad se ha vuelto mi propia sepultura». El destino, callado pero inflexible, empezó a construir su red con hilos invisibles. El rey no lo sabía todavía, pero cada decisión injusta que tomaba estaba contribuyendo a crear el círculo que eventualmente lo atraparía. El pueblo, fatigado de aguantar abusos, dejó de ver en su rey a un guardián y lo consideró un tirano. Las calles, que antes estaban llenas de vítores cuando pasaba su carruaje, ahora quedaban en un incómodo silencio cuando aparecía éste. Nadie se atrevía a gritar contra él, pero tampoco quedaba un corazón dispuesto a amarlo. Y esa es otra enseñanza. Cuando el amor del pueblo se pierde, el trono se convierte en un asiento de espinas. El rey, sin embargo, confundía el silencio con respeto. Creía que la ausencia de protesta era señal de obediencia, sin darse cuenta de que en realidad era la calma que antecede a la tormenta. Y así, orgulloso, seguía proclamando que su reino era más fuerte que nunca. Una noche, durante un banquete colmado de música y vino, un consejero de confianza se atrevió a hablarle. «Majestad, hay rumores en las aldeas. Dicen que la gente murmura contra los impuestos y contra las confiscaciones de tierras. Tal vez deberíamos considerar». El rey lo cortó con un golpe en la mesa, causando que las copas de oro vibraran. «Basta», gritó furiosamente. «El pueblo es como un caballo indómito. Si no se mantiene bajo control, se desboca. ¿No recuerdas que yo soy la corona y que ésta no se somete ante nadie?» El consejero no dijo nada, pero en sus ojos centelleó una chispa de tristeza. Era consciente de que las palabras del rey eran como un martillo golpeando un cristal ya roto. Ese vidrio terminaría por romperse, tarde o temprano. En las aldeas, en tanto, el resentimiento aumentaba como fuego bajo la ceniza. El campesino, despojado de sus propiedades, narraba a quien quisiera oírlo cómo había perdido todo por el capricho de un rey. Y cada palabra era como una chispa que prendía el corazón de quienes escuchaban. En voz baja, una mujer que vio morir de hambre a su hijo porque los graneros reales confiscaban las cosechas del pueblo comentó: «El rey se considera eterno, pero la realidad es que ningún ser humano lo es. El cielo observa y el cielo determina». Esa frase empezó a sonar como un eco en los mercados, en las rutas y en los talleres. Y aunque nadie lo decía a gritos por temor, todos lo pensaban en secreto. El gobierno del rey estaba maldito. Sin embargo,
Él continuaba con la construcción de palacios, la organización de banquetes y la exigencia de tributos, sin percatarse de esa tendencia oculta. Lo extraño es que entre su riqueza, comenzó a sentir una soledad extraña. Se hallaba rodeado por centenares de sirvientes, pero no confiaba en ninguno. Aunque daba órdenes a miles de soldados, le preocupaba que alguno lo traicionara. Aunque dormía en camas de seda, siempre era un sueño ligero el suyo, ya que lo interrumpían sueños inquietantes. En uno de esos sueños, se vio a sí mismo recorriendo un pasillo sombrío, mientras sombras lo seguían y lo miraban en silencio. Trataba de seguir adelante, pero sus pasos se volvían más y más pesados a medida que corría. Un trono vacío y cubierto de polvo se encontraba al final del pasillo. Se despertaba empapado en sudor y no entendía que eso era un reflejo de su propio destino. El temor empezó a infiltrarse en su corazón, aunque jamás lo reconocía públicamente. Continuaba mostrando su fortaleza y arrogancia frente a los demás. Sin embargo, por las noches cuando quedaba solo, contemplaba su corona con cierta incertidumbre, como si tuviera la impresión de que aquel aro dorado también representaba un círculo de cadenas. Quiero hacerles una reflexión, queridos oyentes. Ningún poder externo puede mantener un corazón vacío. El rey poseía ejércitos, palacios y riquezas, pero le faltaba lo fundamental, la paz interna de un individuo que actúa con justicia y el amor genuino de sus súbditos. La falta de ella lo consumía un poco más con cada día que pasaba. Se tornaba cada vez más desconfiado, irritable y cruel. Pensaba que al incrementar el control garantizaría su reinado sin percatarse de que solo aceleraba su final. Un día, tomó una decisión que sellaría su destino de manera definitiva. Deseaba edificar un templo en su honor más grande que cualquier otro consagrado a los dioses. Si los hombres deben inclinarse ante mí en vida, afirmó, también lo harán después de que yo muera. Esa decisión encendió la ira en secreto. Ya no solamente sentían que su rey los despreciaba, sino que además desafiaba al cielo mismo, después de haber soportado antes impuestos y humillaciones. Y ningún individuo, por mucho poder que tenga, puede desafiar lo sagrado sin provocar repercusiones. Por lo tanto, la figura del rey empezó a convertirse en una advertencia viviente. El hombre que es más arrogante tendrá una caída más dolorosa. El círculo ya estaba casi cerrado, pese a que todavía quedaban episodios horribles en su historia. La corona que él pensaba que simbolizaba la eternidad, pronto se transformaría en el hierro candente que sellaría su condena. El silencio de las aldeas se convirtió en murmullos, y los murmullos en planes encubiertos. Aunque todavía no había surgido a plena luz del día, la semilla de la rebelión ya estaba sembrada. El rey, confinado en su palacio, pensaba que nada podría afectarlo. Sin embargo, la verdad es que las fisuras en su reinado se profundizaban con cada día que pasaba. El campesino, a pesar de haber sido despojado de sus tierras, seguía narrando su historia como si fuera un salmo. Los huérfanos hablaban de su hambre, las viudas de su sufrimiento y los artesanos de lo que habían perdido. Y cada palabra dicha en voz baja se convertía en un ladrillo más de la muralla de resistencia que se erguía lentamente contra la corona. No obstante, el rey confundía la tranquilidad con el control. Pensaba que el pueblo continuaba obediente porque no había gritos en la plaza. Sin embargo, la obediencia obligada es parecida a una olla cerrada al fuego. Eventualmente explota. Es curioso que durante esos días empezaron a aparecer señales que el rey podría haber entendido como advertencias. Una noche, cuando paseaba en solitario por los jardines, una lechuza se posó sobre la estatua de mármol que lo representaba. La miró fijamente y experimentó un escalofrío. El rey. Un mal presagio, murmuró un sirviente. Pero él respondió con voz de hierro: no tengo miedo a las aves ni a los augurios. El día siguiente, un rayo impactó el templo en construcción que había mandado edificar en su honor. Los obreros se marcharon despavoridos, seguros de que los dioses habían manifestado su desagrado. El rey se enfureció y gritó cuando se enteró: no son los dioses, es la suerte, y mi voluntad es más fuerte que el azar. Sin embargo, en el fondo, a pesar de no reconocerlo, esas señales empezaron a debilitar la seguridad de su corazón. Su carácter se tornó más iracundo. Ya no hacía caso a sus consejeros y cualquier persona que se atrevía a darle una advertencia era castigada o echada de la corte. El círculo de sabiduría que lo rodeaba se fue achicando progresivamente hasta quedar solamente con aduladores que repetían únicamente lo que él deseaba escuchar.
Y aquí hay otro aprendizaje. Cuando un gobernante suprime la verdad que lo rodea, se ve condenado a vivir en una falsedad que lo aniquila. En los pueblos, por su parte, empezaron a emerger agrupaciones clandestinas que se congregaban en la penumbra de las tabernas o en bosques remotos. Discutían sobre la libertad, la justicia y un futuro sin ataduras. No contaban con un líder todavía, pero poseían algo más fuerte: la certeza de que no podían aguantar más el yugo del rey. El rey continuaba acumulando riquezas, ignorante de esas acciones. No obstante, cada vez disfrutaba menos de sus tesoros. Sentía un vacío que no lograba llenar mientras se sentaba frente a sus cofres de oro. Su garganta seguía seca a pesar de que consumía los vinos más costosos. Escuchaba la música de los músicos más talentosos, pero solo oía un ruido vacío. Era la contradicción de todos los tiranos. Lo poseía todo, pero en verdad no poseía nada. Una noche, el sueño volvió a visitarlo con imágenes inquietantes. Se vio rodeado de multitudes, pero en lugar de vítores, escuchaba gritos de odio. Extendía la mano buscando su corona, pero ésta se deshacía en polvo. Al despertar, su corazón latía con fuerza y durante unos segundos se sintió vulnerable como nunca antes. Pero en lugar de reflexionar, se levantó furioso y gritó: «No soy esclavo de mis sueños. Yo soy el dueño de mi destino». Lo que no comprendía era que nadie es dueño de su destino cuando vive en contra de la justicia. El pueblo, cada vez más cansado, empezó a encontrar en esos sueños una confirmación. Lo que el rey temía en silencio, ellos lo deseaban en secreto. La caída del monarca ya no era solo una posibilidad, era un deseo colectivo que crecía como un río imparable. Y así, en esta tercera etapa de la historia, el rey se convirtió en prisionero de su propia sombra. Encerrado en su orgullo, incapaz de escuchar, ciego ante las señales del cielo y de la tierra, caminaba sin saberlo hacia el borde del abismo. Porque así es el destino: avisa, advierte, golpea suavemente primero. Pero si no se escucha, termina derribando con estruendo. El fuego que ardía en silencio en los corazones del pueblo comenzó a encontrar caminos para salir a la superficie. Lo que antes eran murmullos se transformó en reuniones secretas. Lo que eran lágrimas aisladas se convirtieron en un río de rabia compartida. Mientras tanto, el rey seguía creyendo que su poder era absoluto. Había reforzado las murallas de la capital, había duplicado la guardia real y había decretado castigos más severos para cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Su razonamiento era simple: si aumento el miedo, aumentaré el control. Sin embargo, estaba equivocado. El miedo puede dominar temporalmente, pero no para siempre. Y cuando se concentra en exceso, se transforma en odio. Y el odio, una vez encendido, no hay fuerza militar capaz de extinguirlo. Una tarde, mientras paseaba en la gran sala de su palacio, el rey notó que los tapices colgados en las paredes tenían manchas de humedad. Encolerizado, llamó a los sirvientes y les gritó: «¿Cómo es posible que en la casa del más grande de los reyes existan estas imperfecciones? Arránquenlos y tráiganme nuevos, bordados en oro y plata». Uno de los sirvientes, temblando, se atrevió a responder: «Majestad, el tesoro ya no alcanza. El pueblo no puede pagar más tributos». El rey lo miró con ojos llameantes y exclamó: «Entonces el pueblo debe aprender que su deber es alimentar la gloria de su soberano». Ese gesto, que a simple vista parecía insignificante, tuvo un profundo impacto. Los sirvientes empezaron a repetir la escena en secreto, y la gente se enteró de que el rey había perdido todo control. No solo había olvidado la justicia, sino que además había dejado de ser sensato. Los pasillos del palacio estaban llenos de rumores por las noches. Algunos guardias afirmaban haber observado sombras deslizándose entre los muros, mientras que otros decían oír voces en los pasillos desiertos. El miedo ya no residía únicamente en el pueblo, sino que también había penetrado la casa real. No obstante, el rey no deseaba reconocerlo. Convocó a los sacerdotes del templo, quienes habían sido humillados por él cuando intentó establecer un santuario en su honor, y les exigió que anunciaran públicamente que su reinado era eterno y bendecido por los dioses. Los sacerdotes, con el corazón dividido entre la verdad y el miedo, dijeron lo que él quería oír, pero en su interior eran conscientes de que estaban engañando, y cada mentira que se decía era como una maldición que recaía sobre el trono. Simultáneamente, los líderes clandestinos de la resistencia comenzaron a organizarse en las aldeas. Un joven artesano, una viuda y un campesino se transformaron en voces de esperanza.
Se juntaban en la penumbra, compartían palabras de aliento y poco pan y aseguraban que la justicia llegaría pronto. El campesino al que le habían despojado decía: «No somos nada frente al poder del rey, pero somos un gran número, y cuando se levantan los muchos, ni un trono de hierro puede mantenerse». Cada encuentro nocturno y cada promesa secreta era como un tambor que anunciaba una tempestad. Y mientras todo esto sucedía, el rey continuaba atrapado en sus pesadillas. Observaba a grandes grupos de personas rodeándolo, miraba su palacio ardiendo y su corona cayendo al suelo. Sin embargo, al despertarse, en vez de tomar esas visiones como advertencias, las desechaba con arrogancia. «Nada ni nadie puede derribarme», vociferó en plena oscuridad, despertando a los sirvientes. Lo que no comprendía, sin embargo, era que esas mismas palabras, expresadas con orgullo, se convertirían en el eco de su caída. La enseñanza de esta cuarta parte es la siguiente: el que se aferra al poder con arrogancia y miedo acaba siendo esclavo de ese mismo poder. El rey ya no era el propietario de su trono, sino que se encontraba cautivo en él. Vivía en una prisión dorada, envuelto de sombras que lo atormentaban y de riquezas inútiles. Y afuera, la gente aguardaba. El río de cólera y dolor continuaba aumentando, y pronto rebasaría todos los muros. El día que todos aguardaban, a pesar de que pocos se atrevían a mencionar, al fin llegó. Las calles del reino, que habían permanecido en silencio y susurros durante años, empezaron a ser ocupadas por pasos seguros y voces resueltas. El clamor de un pueblo cansado, que finalmente había optado por levantarse, ya no eran citas secretas en tabernas tenebrosas ni promesas susurradas en los bosques. El primer destello se originó en un remoto poblado, en el que los soldados habían tratado de apoderarse del grano cosechado para llevarlo al palacio. Una mujer, que había sufrido la pérdida de 2 hijos a causa del hambre, se puso en medio con un palo sencillo en las manos. Su valor inspiró a los demás, y en solo unas horas los soldados fueron echados entre gritos de ira. La noticia se propagó rápidamente, como el fuego en el viento, y otras aldeas empezaron a seguir su ejemplo. Cuando el rey se enteró, actuó con furia. Gritó y golpeó el suelo de mármol con su cetro. «Betrayers, ingratos, ¿no recuerdan que sin mí no tendrían reino? Les demostraré que retar al soberano es desafiar a los mismos dioses». Mandó que se mandaran más tropas, que las sanciones se duplicaran y que se levantaran cadalsos en las plazas. Pensaba que podría extinguir el fuego con sangre. Sin embargo, en vez de extinguir, la sangre avivó las llamas. El pueblo dejó de tener miedo al ver caer a sus hermanos. El coraje se transformó en fuerza y el dolor se convirtió en coraje. Cada vez más personas se ponían de pie. Los soldados desertores, los campesinos y los artesanos que se unían a la causa empezaron a rodear las murallas que defendían la capital. En tanto, la tensión era intolerable dentro del palacio. Algunos consejeros comenzaron a cuestionarse si ser leal al rey era más importante que serlo a la justicia. Por temor, otros lo alababan aún más, insistiendo en que el pueblo era frágil y que el trono nunca caería. No obstante, la falsedad se reflejaba en sus ojos. El rey volvió a soñar una noche. En esta ocasión, observó a una multitud irrumpiendo en su sala del trono. Intentó gritar instrucciones, pero no salió sonido alguno de su boca. Sus brazos estaban atados, por lo que intentó levantar su cetro, y entre la multitud identificó las caras de los que había menospreciado: el niño huérfano, la viuda con hambre y el campesino despojado. Todos lo observaban en silencio, esa mirada más aterradora que 1000 espadas. Despertó sudoroso, pero aún así gritó con arrogancia: «No me dejaré vencer. Mi reino es perpetuo». No comprendía que el reino verdadero que perdura no es el que está basado en el miedo, sino en la justicia. Los días posteriores fueron un torbellino. Las aldeas próximas a la capital se alzaron con armas improvisadas, como hoces, piedras y palos. Los soldados a los que se envió a reprimir la insurrección empezaron a desertar, pues no podían asesinar a sus propios hermanos y vecinos. El ejército real, que había sido un símbolo de poder durante años, se debilitaba día tras día. Y aquí hay otra lección, que está registrada en la historia de las naciones. No existe poder armado capaz de prevalecer cuando el corazón de los hombres decide dejar de obedecer. El rey, cada vez más solo, se recluía en su palacio. Se paseaba por sus pasillos como una fiera enjaulada, chocando con columnas, arrojando copas al piso y demandando obediencia. Sin embargo, ya no era el gobernante que inspiraba respeto.
Era un hombre acorralado por su propio orgullo. Los cantos del pueblo que se aproximaba, los de libertad, justicia y el fin de la tiranía, eran escuchados desde las torres, y cada canto era como un golpe de martillo en la corona del rey. Los sacerdotes que había forzado a bendecir su nombre lo dejaron esa noche en secreto. Los consejeros empezaron a escapar camuflados. Los sirvientes, que en algún momento acudían a satisfacer sus caprichos, fueron desapareciendo poco a poco. El rey quedó solo en medio de un silencio helado y del eco de lo que él mismo había dicho. Así, en esta quinta parte de la historia, el destino ya no era un lejano espectro. Era una tormenta que retumbaba a las puertas del palacio. El pueblo había dejado de tener miedo, y cuando eso sucede, ningún rey puede estar tranquilo. En lugar de paz, el amanecer de ese día trajo fuego y acero. La capital, que en algún momento había despertado con el bullicio de los mercados y el canto de las aves, se estremeció al oír el rugido de miles de voces levantándose en una sola expresión: justicia, libertad, cese de la tiranía. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se movían con determinación. No llevaban armas complejas ni armaduras relucientes, pero en sus manos tenían palos, piedras y hoces, y en sus corazones había una valentía que era más grande que cualquier ejército. Nadie podía contener el torrente de dolor que se había acumulado durante años y que finalmente se desbordó. Los guardias observaban con miedo aquella marea humana desde las murallas. Algunos intentaron levantar sus lanzas, pero otros abandonaron sus armas y se juntaron con la gente. La fidelidad al rey se rompía como una cadena de hierro que ha comenzado a oxidarse. Desde su sala del trono, el rey oyó los gritos en el palacio. Con la mano temblorosa y la corona torcida, se levantó de su asiento. Sus ojos delataban una combinación de temor y rabia, aunque su voz aún trataba de sonar firme. «Cierren las puertas, que nadie se acerque. Este palacio es impenetrable». Sin embargo, la verdad era diferente. El grito de un pueblo resuelto no podía ser contenido, a pesar de la altura de los muros. Las antorchas dieron luz al mármol, los gritos de la multitud se escucharon en los pasillos más recónditos y las puertas cedieron bajo el ataque. El rey andaba de un lado a otro como una bestia acorralada. Los pasos de los enemigos se aproximaban. Cada sonido de hierro chocando contra piedra era como un trueno en su pecho. No obstante, murmuró para sí mismo: «Soy el rey, yo soy inmortal. Nadie puede tumbarme». Pero sus propias palabras ya no eran contundentes. Sonaban vacías como una oración sin contenido. De repente, las puertas de la sala del trono fueron golpeadas con fuerza. El rey, sujetando el cetro con las manos sudadas, retrocedió unos pasos. Los chirridos de la madera, el sonido de las bisagras doblándose y el rugido del pueblo tras cada golpe. La multitud entró como una ola furiosa cuando las puertas finalmente se abrieron. El rey, en la cima de los escalones del trono, levantó el cetro con la intención de imponerse. Su voz resonó, pero ya no tenía la fuerza de antes. «Desagradecidos, yo les regalé un reino y así me lo agradecen». La sala quedó en silencio durante un breve periodo. Nadie contestó de inmediato, pero en ese momento una voz clara y potente surgió de la multitud. «Tú nos diste cadenas, no un dominio. Con nuestra sangre alimentaste tu gloria». Ese grito fue como una chispa, y la población completa empezó a protestar contra él. El rey observó a sus antiguos súbditos y por primera vez en su vida no vio temor en sus miradas, sino determinación. Sus piernas flaquearon cuando trató de avanzar. El cetro se le cayó de la mano y fue a parar a los escalones. La corona, inclinada, parecía más un peso que un emblema. En ese momento, entendió la verdad que había desconocido durante toda su existencia. El poder no se encuentra en las murallas, en el oro o en la violencia, sino en los corazones de aquellos que obedecen. Y esos corazones ya no eran de su propiedad. La multitud lo rodeó y avanzó. Nadie se arrodilló, nadie bajó la vista. El rey estaba solo, afrontando las consecuencias amargas de lo que él mismo había sembrado. Queridos oyentes, aquí tienen la lección más dura. El poder se desmorona con el valor cuando se fundamenta en el miedo. Cuando se funda sobre la injusticia, la verdad lo hace caer. El palacio ardía, las estatuas caían y el trono, que había sido símbolo de eternidad alguna vez, se volvió cenizas. El rey, que se pensaba intocable, ahora temblaba como un ser humano cualquiera. El destino ya no estaba esperando a la sombra. Estaba allí, presente y exigiendo cuentas. El silencio envolvió la sala en ese momento. Nadie se movía, nadie alzaba la voz.
Era como si el tiempo se hubiese parado para observar el final. El rey alzó la mirada, respiró con dificultad y pronunció, con voz temblorosa, las palabras que sellarían su destino. Pensé que era capaz de dominar el mundo, pero no pude dominar mi propio corazón. Donde tenía que haber sembrado justicia, sembré miedo, y hoy cosecho el amargo fruto de mi arrogancia. Un susurro se extendió entre la multitud. Esas palabras, imprevistas, reverberaron como un eco en el corazón de todos los presentes. Entre lágrimas y sudor, el rey prosiguió. Si en algún momento alguien más ocupa este trono, que no olvide mis equivocaciones, que no confunda la gloria con el poder, ni la verdad con el cetro, porque el poder, cuando no es justo, es similar a un fuego, primero quema a quien lo sostiene. Su voz se iba apagando, pero sus últimas palabras quedaron grabadas como hierro ardiente. Yo, que me creí eterno, entendí muy tarde que el único reino perdurable es aquel que se establece en los corazones. Después de esas palabras, el rey dio su último suspiro. Su vida terminó con la misma fragilidad que la de cualquier ser humano. Su cuerpo se desplomó pesadamente sobre las losas heladas. La multitud guardó silencio. Nadie gritó, nadie profanó el momento. Era como si la gente, aún en su victoria, entendiera que estaban siendo testigos no solo de la caída de un hombre, sino también del término de una época oscura. Un viejo, que había sido privado de su familia por el hambre impuesto por el rey, se adelantó. Dijo con voz pausada, que esta historia se mantenga viva. Que las generaciones venideras tengan presente cómo un corazón endurecido puede destruir un reino, y cómo la unión del pueblo tiene el poder de derribar incluso la torre más alta. De esta manera, entre cicatrices y cenizas, surgió una nueva esperanza. No solo se trataba de derribar un trono, sino también de edificar una vida diferente en la que la justicia fuera el fundamento y la compasión la corona. El narrador que les relata esta historia en este día no lo hace con el fin de avivar el odio, sino para que cada corazón que la escuche tenga presente. La verdad y la bondad son eternas, mientras que la arrogancia conduce a la ruina y la injusticia al colapso. Y así concluyó el reinado del rey que se consideró eterno. Las últimas palabras que dijo se grabaron en la mente de todos como una señal de advertencia. Y siempre que alguien, después de siglos, intenta gobernar con puño de hierro, se escucha el eco de esa voz. Pensé que podría dominar el mundo, pero no fui capaz de dominar mi propio corazón. Finalmente, entre las cenizas de un trono que se pensó eterno, no solo permanecieron los lamentos de un rey vencido, sino además las enseñanzas que servirían de guía a las futuras generaciones. Y para concluir esta historia, es pertinente recordar lo que un sabio dijo y entendió. A diferencia de aquel rey, hasta el final. El que oprime a otros excava su propia tumba. El que gobierna con justicia se vuelve inmortal en la memoria de su gente.